Con un idioma sencillo, tenemos también que iniciarnos en el estudio del tema 4, para hablar del carbono. En una primera parte hablaremos del carbono para referirnos a la tetravalencia y a sus posibilidades de combinación. Primero tenemos que explicar la tetravalencia del carbono, que con lo que sabemos de la teoría de Bohr, con lo que sabemos de la estructura electrónica de los elementos del sistema periódico, pues debe de ser relativamente fácil entender su tetravalencia, la que nos explicaron desde siempre. Pero si reflexionan conmigo, las cosas a estas alturas no están tan claras. Miren, la estructura electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Lo mismo que los de todo su grupo, claro. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. El carbono y el silicio forman innumerables compuestos. Innumerables. Unos van a formar parte de los seres vivos, concatenándose el carbono. Y en el caso del silicio, de los componentes de la madre tierra, los silicatos. Bien, el carbono es divalente. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Qué herejía? Sí, mire, divalente, claro. Nos dice Luis que las uniones químicas se forman como consecuencia del apareamiento de electrones. Y aquí tienen, ¿lo ven? El carbono, en su última capa, tiene 2 electrones apareados en el nivel S. Y 2 electrones que pueden estar desapareados en el nivel P. Por lo tanto, tiene 2 posibilidades de unión química. Si no ocurre ningún milagro, el carbono tendría que ser divalente. El milagro, la posibilidad de que el carbono fuese tetravalente, podría tener su origen en el siguiente razonamiento. Un electrón del nivel 2s puede ser promocionado a un nivel 2pz, porque si suponemos que en el X y en el Y hay un electrón, pues podría ser promocionado al 2pz. La única posibilidad de que el carbono tenga 4 enlaces sería suponer que uno de los electrones del nivel 2s hubiese sido promocionado a un orbital 2p, con lo cual en el orbital 2s quedaría un electrón desapareado, y en el nivel 2p, en este caso z, quedaría otro electrón. Por lo tanto, habría un electrón desapareado, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones en los niveles 2s, 2px, 2pi y 2pz. Estamos diciendo que la unión química se realizaría sobre la base de que una unión química corre a cargo de un electrón que está en un nivel 2s, será una unión química de una determinada fortaleza y no dirigida en el espacio. Otra unión química debido al electrón del 2px, del 2pi y del 2pz. 3 uniones químicas dirigidas a lo largo del espacio en unas orientaciones de 90 grados y con una fortaleza de unión distinta de la que proporcionaría el electrón de la órbita 2s. Quiere decir, por lo tanto, que este carbono sería un carbono tetravalente, pero con una tetravalencia muy particular, porque las uniones químicas serían diferentes de fuerza, proporcionarían 4 enlaces, 3 de una fortaleza de unión y otra, 3 dirigidas hacia el espacio, formando ángulos de 90 grados entre sí, y una cuarta valencia, pues no dirigida en el espacio. Es decir, que sería un carbono tetravalente, pero no con las 4 valencias iguales.
Y a nosotros nos han dicho que el carbono tenía siempre las valencias iguales y dirigidas hacia los vértices de un tetraedro regular. Así las cosas, hay que reconocer que todo lo que hemos aprendido hasta este momento respecto de la unión química para el caso del carbono no nos va a servir. Si tenemos que explicar que el carbono tiene 4 valencias dirigidas hacia los vértices de un tetraedro regular, tendremos que valernos de otras herramientas. Tendremos que inventarnos algo, y eso es lo que hicieron los químicos. Se inventaron la idea de que los electrones del átomo de carbono no están en un nivel 2s y en un nivel 2p puros. Se lo inventaron, claro, cuando ya el concepto de orbital estaba inundando la química. Por lo tanto, a partir de este momento dejaremos de hablar de órbitas en la idea de Bohr y empezaremos a hablar de que la nueva idea, la idea de que los electrones del carbono están en un orbital S y un orbital P que se han combinado previamente entre sí, previa a la formación del enlace, los electrones del orbital S y del orbital P del carbono se combinan para alojar a los 4 electrones en un orbital que es la mezcla de los anteriores, la mezcla de un orbital S y de 3 orbitales P. Los químicos dicen, se hibridan los orbitales S y P para formar un híbrido sp3. sp3 porque tiene participación del orbital S y triple participación del orbital P. Los matemáticos han combinado las funciones de onda de los orbitales S y de los orbitales P, han fabricado ese híbrido, lo han dibujado en el espacio y se han encontrado con que la función de probabilidad de encontrar el electrón sp3, vamos, en ese orbital sp3 es esta forma que hay aquí. Curiosamente, un lóbulo, otro y otro dirigido hacia los vértices de un tetraedro regular, formando un ángulo de 109 grados entre sí. Lo cual nos lleva a la conclusión de que sí, debe de ser así. Debe de ser que, previa a la formación del enlace, los orbitales S y P del carbono se mezclan entre sí, se hibridizan, se hibridan y fabrican esa estructura que va a permitir que la unión química se lleve a cabo con la participación de ese híbrido. Ese híbrido que nosotros podemos entender con una cierta lógica si nos fijamos en esta figura, en esa figura. La figura representa la idea de que en la vida cotidiana, cuando nosotros mezclamos 3 copas de una bebida de color y de un aroma muy original, muy característico, muy destacado, las mezclamos con una sola copa de un líquido incoloro, produce un combinado que tiene mucho del color y del sabor de esta bebida, porque hay mucha de esa bebida y además con unas peculiares características de color y de sabor, y poco de esta bebida, porque participa menos. Por eso no debe de extrañarnos que el híbrido resultante de mezclar 3 orbitales P con un orbital S tenga mucho de parecido a los orbitales P y poco de los orbitales S. Por eso el híbrido es así. Recuerda mucho a sus progenitores P, se acuerdan que tenían esta forma, y ni de lejos tienen nada que nos diga que uno de sus progenitores fue un orbital S. Pero bueno, admitida la posibilidad de que se combinen los orbitales P y los orbitales S del carbono para dar un híbrido de sp3, vamos a extender esa idea a la posibilidad también de que en alguna otra ocasión la hibridación
sea solo a costa de que participen dos orbitales p y un orbital s, y el tercer orbital p quede libre. Es decir, que los dos orbitales p que se combinan lo hacen con este s, se hibridizan, pero dos copas de uno y una copa del otro. Y el tercer orbital, el p, estaría libre, no está aquí dibujado, estaría perpendicular al plano del papel. Pues los matemáticos también han obtenido la función de probabilidad de la hibridación SP2. Se han encontrado con que tiene esta forma. Es plana y permite la unión de el carbono a través de enlaces que forman 120 grados. Ustedes dirán, ¿qué interés tiene eso? Pues sí, tiene interés porque existen compuestos del carbono en donde sus enlaces corren a cargo de un híbrido sp3 y en otro caso de un híbrido sp2. Fíjense, el carbono se une consigo mismo en una estructura conocida por todos como el carbono diamante, en donde los cuatro enlaces del carbono están formando esta estructura, donde todos los electrones que participan en el híbrido sp3 están comprometidos porque están apareados con el resto y producen un carbono no conductor de la electricidad, cosa que no ocurre en el grafito, porque en el grafito la hibridación es una hibridación sp2. El tercer orbital p ha quedado libre, que tiene un electrón. Estos híbridos sp2 permiten fabricar una macromolécula plana, una capa, y en el medio quedan estos electrones libres que son los responsables de la conducción en una dirección determinada del espacio del grafito. Por lo tanto, la invención de esta hibridación sp3 y sp2 nos va a permitir explicar la manera de comportarse del carbono grafito. En este rápido repaso del documento nos hemos ocupado hasta ahora de justificar la tetravalencia del carbono, tanto para el caso del diamante como para el caso del grafito. De tal suerte que se entiende ahora ya no solo la tetravalencia, sino la no conducción del diamante y la conducción del grafito, y que las moléculas de carbono tienen la forma que tienen, restringiendo nuestro discurso acerca del carbono sp3. Es conveniente reflexionar alguna cosa. Por ejemplo, miren, las cuatro valencias del carbono acostumbran a dibujarse de esta manera para indicar que estas dos valencias están hacia adelante y esta está hacia atrás, mientras que esta está en el plano del papel. Esto tiene interés porque cuando dos átomos de carbono se unen en el espacio, lo pueden hacer de infinitas maneras, pero en concreto de dos formas, digamos, opuestas. Una en la que estos dos átomos de carbono están para adelante en uno de los carbonos y para atrás en otro, y otra, como se indica aquí en esta figura. Es decir, que como las valencias no están en un plano, insistimos, dos están para adelante, una para atrás, ¿la ven? Cuando dibujamos el tetraedro así quizá no sea tan claro, pero así es más claro. Como las valencias no están en un plano, los carbonos se pueden situar en el espacio de dos maneras. O bien lo hacen con las valencias enfrentadas o no. Miren, aquí tienen la situación, el carbono 1 y el carbono 2. El carbono 1 en los dos casos está de la misma manera, pero el carbono 2, ¿lo ven? Aquí sus valencias están para adelante y esta tercera para atrás, las dos para adelante y esta tercera para adelante, ¿De acuerdo? En lugar de estar esta valencia, como está aquí para atrás, aquí está hacia adelante. Es decir que puede ocurrir que las
las valencias opten por colocarse en situaciones lo más alejadas posibles o no. Pero en definitiva, la consecuencia principal de esto que estamos señalando es que los compuestos de carbono, las cadenas de carbono, que en este caso también son de carbono e hidrógeno, no tienen una forma plana como nosotros las dibujamos. Tienen esta forma, consecuencia de que los enlaces forman un ángulo de 109 grados. Queremos pues dejar aquí ya señalado de forma fehaciente que mientras que la realidad es que las cadenas de carbono son así, nosotros las vamos a dibujar así. Esto quiere decir que muchas cosas que van a surgir con respecto de las uniones químicas del carbono tienen su explicación en esta tetravalencia dirigida hacia los vértices de un tetrado y en ese ángulo de 109 grados. Porque, por ejemplo, otra cosa que traemos aquí es el hecho de que las uniones cíclicas, por ejemplo, del carbono, cuando lo son de 6 carbonos, no pueden ser planas, consecuencia de que, de ser planas, tendrían que tener un ángulo de 120 grados entre los enlaces del carbono, mientras que es de 109. Por lo tanto, las moléculas cíclicas del carbono que tengan 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no van a ser moléculas planas, van a tener configuraciones en el espacio. Y eso es lo que va a justificar la complejidad de las moléculas de los azúcares. Por lo tanto, los enlaces sencillos y los enlaces múltiples del carbono van a complicar un poco la forma de las moléculas en el espacio, lo cual nos va a permitir hablar de formas empíricas y de formas desarrolladas y de la posibilidad de hablar de isómeros en el espacio, ¿vale? Entonces es conveniente que el alumno dé un último repaso a estas cuestiones de isomería que solo afectarán a los hidrocarburos del tema siguiente, porque solo hablaremos en este curso de hidrocarburos, pero conviene que, aunque sea superficialmente, tengamos ya un ligero conocimiento acerca de la isomería de los compuestos de carbono, tanto la isomería plana como la isomería de posición, como la isomería de función, e incluso, como ya dijimos antes, algo sobre la isomería en el espacio, porque el alumno tendrá que enfrentarse con algunos problemas de isomería en el caso de los azúcares. Después de este rapidísimo recorrido por esta segunda parte del documento, pues terminamos con objeto de hacer más extensa esta revisión. Nada más y muchas gracias.